Nuestra vida está llena de refranes y dichos de los que ni siquiera conocemos a su autor. Tan solo decimos, como decía tal persona, esto es de esta forma u de otra. Pero lo cierto es que no solo son dichos populares, reflejan un momento y una época, un lugar en donde todo se hacía a conciencia, donde todo se pensaba una y otra vez, donde el más mínimo detalle era tomado en consideración. Así que vemos en las antiguas culturas un referente en cuanto a ideas y formas de pensar, y a estos pensadores como auténticos maestros revolucionarios de nuestra época. Desde Pitágoras, Aristóteles, Platón, Nietzsche, Francis Bacon, Confucio, Maquiavelo, Voltaire, Dante y así una lista tan extensa como nuestra historia. Pero hoy queremos centrarnos en un nombre en particular, en el conocido padre de la filosofía moderna. Hoy hablamos de René Descartes. Y para conocer a René Descartes y saber qué legado nos ha dejado a nuestra cultura actual, hoy de nuevo nos visita en Informe Enigma nuestro gran amigo Fran Escandell. Fran Escandell, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas noches, muchas gracias. Y aquí estamos de vuelta con que esperamos darle esta continuidad a esta sección llamada, Cosmosofía. Gracias nuevamente, y aquí vamos a estar de vuelta el tiempo que podamos, el tiempo que los deberes profanos no lo permitan. Muchas gracias. Bien, empecemos nuestra charla de hoy. Pero, querido Fran, ¿quién era René Descartes? ¿Quién era el padre de la filosofía moderna? Pues, bien, podemos empezar. Vamos a tratar diferentes detalles aquí, porque lógicamente cualquier persona, cualquiera de los oyentes de Informe Enigma puede ir y leer perfectamente bien, como está bien documentada la biografía de René Descartes, o Descartes, como lo decimos en castellano. Pero bueno, nosotros diremos en este caso que este polímata francés, René Descartes, nació en 1596, murió en 1650, 54 años, 53, casi 54 años. Vivió después de lo que conocemos como el Renacimiento, ¿no? Pero exactamente personificó digamos que el interés de esa era en matemáticas, filosofía, arte y podemos decir que la naturaleza de la humanidad. Cuidado con este detalle, porque no estoy hablando ni he mencionado la palabra ciencia, ni tampoco era un científico. Y hay que hacer aquí, estamos hablando de los siglos XVI y XVII, no es hasta el siglo XIX cuando la palabra científico aparece. Ya lo hemos dicho en alguna intervención anterior. Pues bien, digamos que con una vida muy variopinta, con unos intereses muy variopintos también, por eso le he llamado polímata, ¿de acuerdo? Y entonces, digamos que ahora lo veremos con más detalles, ¿no? Pero hizo numerosos descubrimientos y argumentó una serie de ideas con las que las personas de su época estaban luchando. La verdad es que estamos hablando de una persona, de un hombre que fue brillante y más que eso. Y que, además, para que ya lo dejemos caer de una vez, su distinción dualista entre la mente y el cerebro, o la mente y el cuerpo, ¿ok? Por ejemplo, continúa siendo debatida por psicólogos. Así que ahora digamos que en este interregnum vamos a conocerle un poco mejor. ¿Y qué fue lo que propuso o hizo René Descartes para que lo recordemos a día de hoy? Pues bueno, para conocer qué fue lo que propuso, es importante ver un poco la vida del hombre en este sentido, ¿no? Digamos que su familia estaba llena de abogados, personas dedicadas al estudio de las leyes y las mismas. Okay, entonces, por supuesto, a él se le esperaba que se uniera precisamente al clan familiar de alguna forma, ¿no? Él estudió Derecho en la Universidad de Poitiers, y de hecho ganó su grado en 1616. Luego en 1618 pasa esto, claro, con 22 años de edad, Descartes se enlista, se recluta, digamos que es un voluntario como un mercenario para
el ejército de los estados holandeses o neerlandeses, como se les diría hoy en día. Donde ahí entonces estudiaría ingeniería militar y estaría fascinado con las matemáticas y la física. Y esta parte es muy interesante porque en 1618 el emperador del Sacro Imperio Romano, Fernando II, intentó imponer el catolicismo a todos sus súbditos, ¿no? Viviendo bajo su dominio. Y el resultado de esta política sería ni más ni menos que la Guerra de los 30 años, que se conoce. Esto, digamos que impulsó a Descartes, que era un católico, había sido educado por jesuitas, aparentemente a cambiar su alianza para un ejército bávaro que estaba luchando por el lado católico, ¿de acuerdo? Entonces en sus viajes, digamos en uno de sus viajes, ¿no? Paró en la ciudad, un pueblo llamado Ulm, y en la noche de ese noviembre 10 tuvo 3 sueños que le convencieron que debía cambiar el camino de su vida. Algún renombrado biógrafo dice que Descartes tomó de esos sueños el mensaje que debía emprender para reformar todo el conocimiento humano. Lo tenéis ahí en la enciclopedia la enciclopedia de filosofía de Stanford, de la Universidad de Stanford. Pues bien, que propuso en este caso varias cosas e importantísimas, sumamente importantes para, digamos que este es el filósofo, y ahí no soy un filósofo, soy más bien una persona, pues, un hombre entregado a la investigación cuando hay tiempo y cuando se puede, y cuando las labores profanas lo permiten, pero podemos decir lo siguiente. Una de las cosas que todavía vive con nosotros, que fue algo propuesto y además solucionado por su parte por René Descartes, es la frase cogito ergo sum, que aparece en francés como je pense donc je suis, o pienso, por lo tanto yo soy o yo existo. El concepto aparece en muchos de sus textos, y para entender lo que significa, necesitamos algo de contexto, no es así nada más. En aquel momento, muchos filósofos reclamaban que la verdad era adquirida a través de las impresiones que se recibían a través de los sentidos. Para esto, Descartes estaba en desacuerdo. Él no estaba de acuerdo con estas cuestiones, porque Descartes argumentaba que nuestros sentidos no eran fiables, no nos podíamos fiar de nuestros sentidos. Por ejemplo, el hecho que una persona enferma pudiese alucinar, tener alucinaciones, como era su caso, ya lo hemos visto. Por ejemplo, que una persona que con un miembro amputado, él habiendo estado en una guerra, fue testigo de eso, una persona amputada pudiese sentir como si tuviese todavía el brazo, ¿no? Como si hubiese una extensión de algo inmaterial ahí, que ya sabemos bien que eso no es el caso. Es decir, que las personas regularmente eran engañadas por sus propios ojos, sus propios sueños y sus propias, digamos que, cuestiones imaginarias. Entonces, por lo tanto, ¿no? Descartes se dio cuenta de que su argumento abría la puerta a la duda radical. Esto significa que lo que estaba deteniendo a las personas de dudar la existencia de todo, ¿qué era lo que estaba deteniendo a las personas para dudar de la existencia de todo? Entonces, el remedio era esa parte del cogito, ese argumento del cogito, es decir, yo pienso, ¿no? Aun si cuando dudaba de la existencia de todo, tú no puedes dudar, según Descartes, tú no puedes dudar de la existencia de tu propia mente, porque dudar indica pensar y pensar indica existir, ¿no? Entonces Descartes argumentaba que estas verdades autoevidentes o evidentes, como esta, por ejemplo, no los sentidos debían ser y deben ser la fundación de las investigaciones filosóficas.
Y esta frase de yo pienso, por lo tanto yo existo, es importante en el contexto, porque precisamente lo que hace es deshacer el escepticismo. Lo que plantea es que la existencia del pensamiento o del pensar significa que algo debe existir. Mucho más que eso, le permite a Descartes, digamos que usar la argumentación, poner preguntas para un buen uso. Es decir, ya no hacía falta la búsqueda de evidencia que amenazara todo lo que la mayoría de los seres humanos consideran que que les hace felices en este caso. Descartes ofreció y sigue ofreciendo una nueva aproximación basada en los seres humanos y basada en las ideas, en vez de un Dios incognoscible, etcétera. Ya recordemos que era un católico y era un creyente, además. ¿Okay? Entonces las ideas de Descartes luchaban con la era moderna y le ganaron el título de precisamente del padre de la filosofía moderna. Querido Fran, hay algo que me ha llamado muchísimo la atención y era esta enemistad que de alguna forma tenía René Descartes con algunas instituciones académicas y eclesiásticas del momento. ¿A qué se debió esta situación? Bien, para esta pregunta hay que ver su fase de soldado, ¿okay? Como ya hemos hecho alguna alusión anteriormente. Se ha dicho, y no ilógicamente, se ha dicho que Descartes funcionó muy bien, o habría funcionado muy bien como un espía. Y digo porque esta cuestión es circunstancial, o puede ser circunstancial, precisamente por la naturaleza misma de lo que es el trabajo de inteligencia, especialmente inteligencia militar, ¿no? Y estas alianzas fluidas, como en toda guerra, estas alianzas fluidas en la guerra de los 30 años que ya he mencionado. La evidencia puede ser en este caso escasa, pero los viajes de Descartes podrían haber sorprendido y podrían haberle identificado frente a cualquier espía moderno de nuestros días. Okay. Digámoslo así, él estuvo presente, sabemos que él estuvo presente en la coronación del Santo Emperador Romano, Ferdinando II, en 1619, aparentemente habiéndose colado, ¿no?, en la catedral sin ser invitado, ¿no? Eso es lo que se dijo. Él visitó cortes reales y ejércitos en toda Europa, y concentrándose en los, en los más importantes desde el punto de vista político, mientras que escribía muy poco sobre lo que estaba haciendo allí. Okay, casi no escribía nada al respecto. Aún así, sí escribía mucho en detalle sobre cuestiones que eran meramente triviales. He aquí una cuestión y a los oyentes que son un poco más o les gusta más ese toque de conspiración, por decirlo así. Esto les va a gustar mucho. Descartes podría decirse que era un miembro de los jesuitas, ¿ok? Es decir, los jesuitas eran una de las órdenes católicas, sigue siendo una de las órdenes católicas más comprometidas e ideológicas, ¿ok? La orden jesuita tiene en sí misma una estructura militar, de hecho es una orden militar como tal, ¿ok? Entonces esto es un poco extraño porque, como ya hemos dicho, no obstante, Descartes pasó parte de su tiempo luchando una guerra religiosa en el corazón mismo del protestantismo, ¿okay? Donde él disfrutó además de una vida muy cómoda, fundada porque su familia tenía mucho dinero. Ya sea o no cierto la hipótesis de que Descartes fuese un espía, es decir, fuese miembro o fuese un espía católico infiltrado en el corazón del protestantismo, precisamente porque además los jesuitas eran el abanderado, de alguna forma, de la contrarreforma, ¿no?
el abanderado intelectual de la Contrarreforma, además, para contrarrestar todo este ataque, este emprendimiento tremendo que había en la inventiva y la naciente ciencia, debo decir, que estaba surgiendo en los países protestantes, debía ser contrarrestada por la Iglesia Católica, en este caso de la mano de los jesuitas, por ejemplo. Ya sea que esto es cierto o no, fue un hombre comprometido en dispersar y en resolver misterios, siendo él mismo una persona misteriosa, siendo él mismo y exponiendo él mismo el dualismo, es decir, la noción de que las personas tenemos dos partes, un cuerpo y una mente. Esto es muy importante, porque el planteamiento que él hace, la separación estricta del cuerpo y de la mente, debéis disculpar el ruido que acaba de sonar, esa estricta separación nos lleva precisamente a que Descartes, casi admitiendo que él tiene una especie de doble vida en sí mismo, y también por lo siguiente. Él propone lo que se llama la res cogitans, la cosa pensante o también sustancia mental por una parte, y la res extensa, o cuestión o sustancia extensa o extensiva por otra. Esa estricta dualidad. Encima de esta dualidad hay es la causa sui, que es la causa en sí misma, que es Dios, que no es ningún Dios filosófico, sino es el Dios judeo-cristiano islámico, el Dios de la revelación abrahámica, porque él es un católico, sin más. Entonces, esta estricta separación da que pensar lo siguiente. Por una parte, y he ahí la cuestión del problema con instituciones académicas y o eclesiásticas. Con la misma Iglesia Católica tuvo también su enfrentamiento, pese a todo. Aquí podemos decir que lo que él hace es que todo aquello que puede medirse pertenece entonces al ámbito humano, y todo aquello que no se puede medir pertenece al ámbito no humano, es decir, queda en lo espiritual, por decirlo así, lo metafísico, vamos a decirlo así, queda en otras manos. Es decir, las corrientes pensantes de su tiempo, donde no hay una clara distinción entre lo que es, por ejemplo, entre lo que es físico y metafísico, por decirlo de alguna manera. La división que él hace es severa y corta totalmente una cosa y la otra. Entonces, ¿en quién recae la responsabilidad de aquello que se puede medir? Cae en el plano de lo que luego, 250 años después o así, se llamaría ciencia, en este caso la filosofía natural, ¿no? En este caso, las personas que van a estudiar de cómo medir esto y cómo hacer esta medición y cómo sea perfecto y cómo hacer las formulaciones, etcétera. Y eso sí, el terreno de lo espiritual, y es aquí donde cae otra vez la cuestión de el espía jesuita, ¿no? Lógicamente, al no tener ningún orden, ¿en quién debía recaer todo lo relacionado con el espíritu o lo intangible o lo metafísico? En la Iglesia. Y es por tanto, y voy a meter aquí la cuchareta si me permites, Jorge, y es por tanto que a mí personalmente me causa rubor y a veces hasta risa cuando estas organizaciones masónicas y rosacruces, especialmente las organizaciones rosacruces, pues orgullosamente le ponen a él ahí a René Descartes en un pedestal como uno de nuestros miembros, y fue uno de nuestros miembros, sabiendo exactamente que lo que había hecho es desempoderar a estas organizaciones de corte místico, esotérico, espiritualista, etcétera, y decirle que la autoridad en estas cuestiones debía ser la Iglesia Católica. Por tanto, eso sigue siendo una de las cosas graciosas de el desarrollo de la filosofía occidental. ¿Y cuáles son las aportaciones más trascendentes de este pensador del siglo XVII que podemos aplicar hoy, en pleno siglo XXI?
Es una excelente pregunta, Jorge. Pues vamos a ver, Descartes estaba obsesionado con la certidumbre, ¿ok? Con la certidumbre. En su libro Reglas para la dirección de la mente, que por cierto yo recomiendo, estar o no estar de acuerdo con él es irrelevante, recomiendo el texto, ¿ok? Él se propuso a generalizar los métodos de matemáticas para proveer una ruta y así pavimentar o basar el conocimiento de todo que lo que los seres humanos pudiesen conocer, ¿ok? Es decir, para esto que se suele decir, ¿no? Que para resolver un gran problema debes primero romperlo en pequeñas partes. Eso es un análisis. Debes romperlo en pequeñas partes, cada una de estas partes fáciles de entender, y entonces revisar cada uno de ellos a ver cómo funciona, aunque ya sabemos que la suma de las partes no es lo mismo, pero bueno, en el contexto de la época, incluso hoy en día, todavía en nuestro sistema educativo, esta es la razón por la cual nuestros profesores de matemáticas, incluso en primaria y en secundaria, nos dicen que revisemos nuestros deberes, ¿okay? Los que son estudiantes en este caso lo reconocerán. Y en relación con la pregunta pasada, también debo decir que hay un dato histórico ahí, que es que a finales de 1637, me parece que fue, un teólogo llamado Gisbert Voetius había convencido al Senado Académico de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, de condenar la obra del filósofo, en este caso Descartes siendo católico, por sugerir, ¿okay? Que el universo había empezado como una, entre comillas, sopa caótica de partículas en movimiento, lo cual, hoy en día nos suena mucho a esta cuestión de cómo se pudo haber generado lo que se llama la gran explosión o el Big Bang, que ya sabemos más que fue el gran estiramiento que una explosión. Pero bueno, y esto lógicamente siento contrario a la ortodoxia teológica del momento, y la de hoy en día también. Para 1660, sus obras habían siendo él católico y habiendo defendido la causa católica, aún así sus obras se habían puesto en el índice de la Iglesia Católica, en el índice de libros prohibidos. Y esto debemos decir que es toda una contribución, pues ya sabemos que en el contexto de la época que tu libro fuese prohibido por la Iglesia Católica, pues casi que era un buen signo, como hoy ocurre con la censura de ciertas novelas, pues más bien te da un buen nombre que te censuren hoy en día, como puede ser, por ejemplo, 1984 de George Orwell. En 1637 Descartes publica una obra también tremenda. Estamos hablando de una persona que además tenía un intelecto enorme, grandísimo. Él publica una obra llamada, en español, El discurso del método, donde él, digamos que asume o da un paso absolutamente revolucionario en describir las líneas que todos conocemos a través de ecuaciones matemáticas, ¿ok? Y eso ya lo conocemos todos incluso las personas que nos hayan dedicado al mundo de las ciencias, eso lo conocemos con el nombre de las coordenadas cartesianas, ¿no? El eje Y, el eje X y el Z también, estando cada una de ellas en 2 o 3 dimensiones, estudio en 2 o 3 dimensiones, cada una de ellas correlacionadas a 90 grados, que sería la esquina de un cubo, prácticamente en 3 dimensiones. O la esquina de ¿cómo se llama? O la diagonal de un cuadrado en 2 dimensiones. Pues bien, es decir, las técnicas algebraicas que proveían una poderosa alternativa a lo que se usaba entonces, que eran construcciones que se hacían con el compás y con la regla, ¿ok? Entonces, claro, esto digamos que proporcionó muchísimo desarrollo en el área de las matemáticas y por lo tanto en el área
y por lo tanto, entonces poniendo la base de lo que se conoce hoy en día como la geometría analítica, y también poniendo la base de lo que se conoce hoy en día como cálculo. Es decir, las personas que hayan pasado, por ejemplo, por el bachiller aquí en España, ¿no? La última grado de secundaria, que han estudiado trigonometría, a partir de ahí lo que viene es cálculo, que ya se estudia, entiendo que en España se estudia a nivel de universidad. Los que no, pues lo hemos estudiado a nivel también de secundaria. Algo muy curioso que cuentan en torno a René Descartes es que a él le tenía muy preocupado dos cuestiones, el movimiento y la luz. ¿A qué se debe esto, Fran? Sí, la cuestión de la luz y el movimiento. Ok. Vale, aquí voy a hacer, si me permites, Jorge, un pequeño excursus que estoy seguro que los oyentes de Informe Enigma encontrarán extremadamente útil. Y veréis cómo está todo esto relacionado con lo que voy a decir. ¿Sabéis de dónde proviene este credo, esta creencia, este meme, ¿ok? Sobre la glándula pineal siendo una especie de cuestión, contacto con lo divino, que si las chakras de no sé qué cosa, a lo largo de los años ha ido adquiriendo este meme, ha ido adquiriendo otros nuevos memes y se ha ido retroalimentándose con corrientes de aquí, de allá y de acullá. Ok. ¿Sabéis de dónde viene esta creencia? Viene de Descartes. Ok. Descartes le llamó a la glándula pineal la principal silla o sitial del alma, así le llamó él. Yo no he encontrado evidencia de que se le haya llamado así en otro sitio, ni que los egipcios, ni que los antiguos Vedas, o que llaman mal llamados hindúes hoy en día, o que los mayas, no sé qué, estas cosas extrañas y estrafalarias que uno puede leer por ahí por internet. Bueno, supongo que la gente tiene que, esas personas tienen que ganarse la vida con algo, y la gran mayoría de personas que leen esto, lógicamente con un sincero sentido de búsqueda, pues tratan de ganar eso que tanto necesitamos los seres humanos, que es el significado. Ok. No obstante, es importante la trazabilidad de las ideas a través de la historia humana. El señor Descartes es quien nos inyectó, además de esa estricta dualidad entre lo tangible y lo intangible, ¿ok? Nos inyectó esta cuestión de la glándula pineal, o el conarium, que se le llama también. Es decir, nos dejó ahí esta cuestión de que una glándula endocrina, como es la glándula pineal, que está ahí en el interior, en el centro del cerebro, ¿no? Que se encarga principalmente de producir melatonina, es decir, una hormona que modula los patrones del sueño y esto que se llaman los ciclos circadianos, me parece que se le dice en español, ¿ok? Que se encarga de eso, básicamente. No se encarga de otra cosa que se sepa. Por lo menos en el digamos como un órgano neuroendocrino en el ser humano, y en la gran mayoría de especies vertebradas donde existe, no solamente en el ser humano, en la gran parte de especies vertebradas que tienen precisamente una glándula pineal. Aquí relaciono la cuestión del movimiento y la luz porque es importante. Desde el punto de vista de la evolución biológica, es decir, de la evidencia, ¿ok? La glándula pineal es una especie de fotorreceptor atrofiado. Se entiende que en el epitálamo de algunas especies de anfibios y reptiles está ligada precisamente como un órgano que percibe la luz. Es un órgano sensorial de la luz, también llamado como ojo parietal. De ahí es donde viene la afirmación de que resulta que nosotros tenemos una especie de tercer ojo y que ese tercer ojo es la glándula pineal. Bueno, pues esto nos viene del señor Descartes. No nos viene de ningún otro sitio, señoras y señores.
Y lamento decir en este sentido sobre el movimiento y sobre la luz y los estudios que hace al respecto, de que incluso la filosofía académica entre sus contemporáneos consideraban a la glándula pineal como una estructura neuroanatómica sin ninguna cualidad metafísica al respecto, ¿ok? Es decir, lo que todavía no se llamaba ciencia, como he dicho, pero se estudiaba como una glándula endocrina como otra más, sin más. Ahora, los estudios que Descartes realiza en cuanto a la luz se refiere, porque también revolucionó el estudio de la óptica en este caso, ¿no? Sabemos que Descartes estableció en forma deductiva, de alguna forma, ¿no? O por el método de la hipótesis que se llama, ese modelo óptico del universo, es decir, en el que la materia estaba dividida en cuerpos luminosos y cuerpos opacos, ¿ok? Es decir, que el mundo está constituido, para Descartes, ¿no?, por las estrellas, con su efecto luminoso, los planetas, cometas con la capacidad de reflejar luz y los hilos transparentes, etc. El fenómeno de la luz, según esta interpretación, digamos que esta interpretación como un modelo para la organización del universo, que es una de las cosas que intenta hacer Descartes, ¿no? Y de alguna forma lo logra, y de alguna forma nos lo hereda, y seguimos pensando de esa forma, especialmente en Europa, la Europa judeo-cristiana en este caso, pues sigue pensando de esa forma, esa estricta dualidad. Okay. En este sentido, digamos que en su obra, además llamado El Mundo o el Tratado de la Luz, así se llama, esa obra suya, que debemos decir que también es influenciada lógicamente por la revolución en la astronomía que había provocado Copérnico, antes que él, y dio lugar a esta revolución, entre comillas, por favor, revolución científica, entre comillas científica, en el siglo XVII, pues digamos que exigía un cambio radical en la comprensión del cosmos como más allá que el término universo. Digamos que René Descartes en este libro sobre el movimiento y la luz, sobre en qué consiste esto de la luz, ¿no? Es un serio intento de enfrentarse y de superar a la filosofía aristotélica, que durante 2000 años, 2300, 2400 años ya para nosotros, había dominado, era la tradicional concepción del mundo, ¿ok? Y hay que señalar esto, esta tradicional concepción del mundo de Aristóteles, en el que todos los fenómenos del universo se pueden explicar mediante los ilustrados principios de materia y movimiento, sin recurso a fuerzas ocultas, ¿ok? Y esta obra, que además fue publicada en 1664 de manera póstuma, Descartes nunca la vio publicada, digamos que ganó en ese sentido ese reto filosófico monumental, y eso lo pudo ganar Descartes. Por eso es que entre los filósofos todavía se debate, y yo les dejo que ellos son los especialistas, son ellos, y yo les dejo que ellos ¿no? discutan entre ellos, que son los que saben. Pero uno podría argumentar de forma lógica que fue René Descartes el filósofo cuyas ideas después encienden la llama de lo que llamaremos Ilustración. Y fue este debate intelectual sobre la naturaleza de la luz el que digamos que encendió esa chispa, ¿no? René Descartes habiendo ganado este debate, y otro es un desconocido, por otra parte, llamado Pierre Gassendi, ¿no? Estos escritos del primer tercio del siglo XVII, ¿no? Fueron los que encendieron la chispa de toda Europa por este asunto, y cada uno de los debates posteriores han sido más y más y más sofisticados.
En ese sentido, Descartes también nos deja la idea, que ganando él ese debate intelectual, la idea de que, al igual que el sonido, la luz es una onda y como tal podía estudiarse. Y esto se le conoce hoy en día como la hipótesis ondulatoria de la luz. Y así Descartes explicaba la refracción de una manera razonada, ¿no? Es decir, eso de que cuando una onda luminosa cambia de medio, también lo hace de velocidad y eso lleva consigo un cambio de dirección. Al fin y al cabo, el sonido hace exactamente lo mismo. Durante casi 3 siglos posteriores, esto lo seguimos oyendo hoy en día, y esto es gracias también a la obra de Descartes, es que seguimos escuchando esta otra dualidad sobre ondas o partículas, en las que menos entendemos son las ondas, y las que aún no terminamos de comprender son las partículas. Pues imaginaos en el acervo lo que nos cuesta entender este tipo de abstracciones. ¿Y qué nos enseña la lógica cartesiana? Bien, sobre la lógica cartesiana. Volvemos un momento a esta estricta dualidad establecida por Descartes entre la res cogitans o cogitans y la res extensa. Okay, en este sentido, volvemos a decir, la res cogitans, es una de estas dos sustancias finitas, ¿no? Que tiene que ver con la esencia de la mente, y que la esencia de la mente es pensamiento autoconsciente. Estoy tratando aquí de ponerlo de la forma más sencilla para que todos podamos entenderlo, ¿no? Y por otra parte, la esencia, la res extensa, ¿okay? Es la esencia de la materia, que es la extensión en 3 dimensiones. 2 o 3 dimensiones según se quiera ver. En la mayoría de los casos, por ejemplo, los estudiantes de secundaria, en cualquier colegio o instituto, pues aprenden esa lógica cartesiana en 2 dimensiones, que es el eje Y, el eje Y, ¿no? Y el eje X en este caso, y cómo ver la relación de 2 objetos o 2 cosas o 2 principios, cómo verlas de una forma gráfica, cómo poder dibujarlas. De ahí donde vienen las cuestiones de los gráficos, y a través de un gráfico uno puede observar el comportamiento desde una onda de luz hasta los mercados, hasta el precio del arroz y cómo ha cambiado los últimos 50 años y cómo va a cambiar los próximos 10 años. Para los que os guste la paella o el arroz con conejo, es más que útil. Pues bien, es esa extensión en 3 dimensiones. 3 dimensiones cuando son 3 ejes en este caso, Y, X, Z. Y por tanto, en ese sentido, para decirlo de la forma más sencilla posible, ¿ok? Esta otra tercer estadio, llamado Dios, que ya hemos explicado qué Dios es y tal, ¿no? Este Dios, omnipotente, inconocible, etcétera, une las mentes y los cuerpos. Seguimos esto es totalmente judeocristiano, es un concepto judeocristiano total. Okay. Y la gente sigue pensando incluso en círculos. Permitidme los cursos, por favor, porque es muy importante. Las personas, especialmente movimientos de nueva era, están hablando de la forma que Descartes les ha enseñado a hablar. ¿Ok? Fijaos. Este Dios une las mentes con el cuerpo, es decir, la mente es algo separado del cuerpo, creando una cuarta sustancia compuesta llamada el ser humano. Bueno, en el caso de la glándula pineal ya hemos visto que no es así, porque bueno, los seres, la mayoría de seres vertebrados lo tienen, pero bueno, ok, es decir, en el sentido de esta sustancia compuesta, la cuarta sustancia compuesta, en la lógica cartesiana, los humanos obtienen su conocimiento en general al contemplar ideas innatas de la mente, la materia y de Dios, y de su Dios en este caso. ¿Ok? Bajo la forma y el estudio de estas relaciones que se pueden ver en forma de líneas, de gráficos, en la forma de matemáticas, como tiene que ver, es como se observa. Por eso, hoy en día, hay
y por eso también damos lugar a que la matemática sea un lenguaje universal, porque si yo escribo un párrafo en castellano, una persona que habla hindi o una persona que habla, no sé, balinés o una persona que habla sueco no lo va a entender. Pero si yo escribo una operación con derivadas o integrales, cualquier persona de estos sitios que yo he mencionado sí lo va a entender. Por lo tanto, la universalidad de las ecuaciones matemáticas. Y parte de esta lógica cartesiana, es que para el conocimiento de eventos particulares en el mundo, sin embargo, los humanos dependen de los movimientos de los cuerpos, que se transmiten a través de nuestros órganos sensoriales por los nervios hasta el cerebro, para causar en el cerebro ideas sensibles, es decir, sensaciones que al fin y al cabo van a la mente, como una cuestión que está unida ahí por una cuestión divina, está unida al cuerpo. No que el cuerpo sea un cuerpo, sino que el cuerpo y la mente, por separados pero trabajando en conjunto. Por tanto, podemos decir que para los cartesianos o la lógica cartesiana, el conocimiento del mundo material es indirecto. Y querido Fran, ¿cómo fue el final de René Descartes? ¿Cómo terminó sus días? Recordemos que la gran mayoría de estos maestros, pensadores, filósofos fueron olvidados por las culturas y por el paso del tiempo. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en Nikola Tesla. Bueno, en el sentido de esta pregunta, Jorge, si me permites voy a empezar por el final, y aunque en este caso el científico Nikola Tesla no es objeto de nuestro estudio esta noche, sí hay que decir lo siguiente, es muy distinto a cómo terminó la vida de Descartes, a cómo terminó la vida de Nikola Tesla. Nikola Tesla, perfectamente ya lo sabemos, pese a que se le haya y todavía se le siga considerando una especie de profeta del no sé qué mundo, en el que la paz del mundo con sus invenciones, etcétera. Es cierto, las brillantísimas ideas de Tesla eran demasiado avanzadas para su época, y además de que eran demasiado avanzadas, no iban a ser prácticamente posibles, porque el coste iba a ser inmenso, iba a ser demasiado, y por eso pues se le retira la financiación. Y lógicamente cuando uno tiene inversores y tú no le cumples a los inversores se llevan tu patente. Las cosas son así, siempre han funcionado así. Recapitulando un poco sobre René Descartes en este caso, y ya hemos visto lo importante que sigue siendo en nuestras vidas, y nosotros sin saberlo, cuidado, porque estamos pensando prácticamente de la misma manera que Descartes lo dejó plasmado hace pues 4 siglos, más de 3 siglos. Recapitulamos. 1633 él escribe el Tratado del Mundo, una defensa de la visión heliocéntrica del sistema solar. Fijaos, 1637 es cuando se publica el Discurso del Método. 1641 cuando escribe sus Meditaciones, que es una discusión sobre la teoría cartesiana y la existencia de su Dios. 1644 es cuando escribe Principios de la Filosofía y un examen de la relación entre el cuerpo y el alma, o lo material y lo inmaterial. Lógicamente, como todo un intelectual de su época, todo un intelectual de su época, digamos que es en 1646 cuando él, intercambia correspondencia con una prominente figura política a nivel europeo, como fue la reina Cristina de Suecia. Y en este sentido, y siendo la reina Cristina una admiradora del trabajo de Descartes, pues digamos que empezó a invitarle para que se fuera a vivir precisamente a Estocolmo, a Suecia. Se conoce muy bien el hecho de que Descartes no era una persona que le agradara madrugar. De hecho, dormía hasta casi mediodía. Era una persona más noctámbula en ese sentido, ¿no?
lógicamente, la reina Cristina de Suecia, y esto es una de las hipótesis que se maneja sobre su muerte, pues levantándose muy temprano por la mañana, pues le exigió, una vez que se mudó a Estocolmo, le exigió a Descartes de que sus conversaciones y sus contemplaciones empezaran muy temprano por la mañana, y el cambio de, digamos, de hábitos de sueño y la pérdida de sueño, pues hizo que de alguna forma el sistema no le ayudó mucho su glándula pineal a René Descartes, ¿no? Por lo tanto, digamos que empezó a deteriorarse físicamente, y precisamente se piensa que pudo haber muerto por esas causas. Una cuestión con un problema del sistema inmune. Se entiende que la reina Cristina le pidió que le diera clases de filosofía. Escuchad esto, 3 veces a la semana, de 5 de la mañana a 10 de la mañana. Pues ya sabemos que en ese sentido era algo que Descartes pues no pudo con eso. Y falleció entonces ese año de 1650, a los 53 años, no había cumplido los 54, y falleció precisamente en Estocolmo, Suecia. Un punto aquí a tomar en cuenta, nuevamente volviendo a la cuestión de cuán importante es todavía hoy en día la lógica cartesiana, especialmente en la educación primaria y secundaria, porque luego el mundo del cálculo nos lleva a otro sitio. Pero cuán importante es que esta ontología o metafísica de cartesiana o de Descartes, por una parte, la naturaleza de la mente es pensar, por lo tanto hay algo que existe. Y por otra parte, totalmente, la naturaleza del cuerpo o lo tangible es ser extendido y estudiado en 3 dimensiones, que son longitud, ancho y profundidad. Para que veamos tal es el impacto de Descartes, que todavía hoy en día seguimos pensando y funcionando de esta manera. Hoy en Informe Enigma, la biografía de René Descartes. Para mis oídos ha sido un auténtico placer haber escuchado toda esta información que Fran Escandell nos ha aportado hoy aquí, y seguramente toda la audiencia comparte mi misma opinión. Querido Fran, como siempre, compañero, un placer, un abrazo y nos escuchamos en breve. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, y un saludo a todos los oyentes de Informe Enigma. Encantado de estar de vuelta en esta sección Cosmosofía. Ya hablaremos de otro de los grandes personajes de la tradición occidental, y seguiremos aprendiendo de ellos, porque es observando, de muchas facetas, observando el futuro de otra manera, de una manera además objetiva y basada en los hechos, cómo podemos redefinir el futuro. Gracias a todos y buenas noches. Informe Enigma. Recordad que desde este momento tenéis a vuestro